Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del tema que nos había sugerido el doctor Romero. Vamos a hablar de la anatomía del lóbulo temporal mesial y vamos a hacer un poco de énfasis en los aspectos anatómicos que son relevantes para realizar la lobectomía temporal en el escenario del paciente con epilepsia. Entonces, vamos a empezar con un poco de relaciones óseas. Vamos a poner Entonces, el lóbulo temporal va a estar en la parte inferior del hemisferio cerebral y va a estar dispuesto sobre la fosa media en sus dos tercios anteriores y en su tercio posterior en parte del tentorio. Las partes anterior y media de este lóbulo van a estar en total relación con la parte escamosa del hueso temporal y la del tercio más posterior va a estar en relación con el parietal. Va a estar en relación con el arco cigomático en la parte anterior y con la cresta supramastoidea hacia posterior. Desde un punto de vista anatómico, la fosa temporal en su región anterior tiene una forma cóncava, como una cuchara, y esto dificulta la exposición en cierta medida de las estructuras basales anteriores del lóbulo temporal, y hacia su región posterior, la fosa media es plana. El cuerno temporal, como tal, va a estar ubicado en la profundidad del giro temporal medio, y esto es muy importante desde el punto de vista quirúrgico, y esto va a ser aproximadamente unos 2 centímetros arriba del arco cigomático. Es la referencia quirúrgica. Desde el punto de vista anatómico, el cuerno temporal en su parte anterior va a llegar hasta una línea que se proyecta de forma coronal atravesando el foramen oval. El lóbulo temporal, como sabemos, va a estar separado del frontal por el tronco de la fisura de Silvi por su rama posterior y del lóbulo parietal por el ramo posterior de la fisura silviana y por una línea que se proyecta siguiendo su eje. Y aquí es donde vienen dos líneas imaginarias que van a terminar de dividir estos lóbulos. Una línea que va a ser la parietotemporal, que va a ir de la escotadura preoccipital hasta la fisura parietoccipital, y esta línea va a dividir el lóbulo occipital del temporal y el parietal, y la línea temporoccipital, que va a ir desde la rama más posterior, el punto silviano posterior, a la línea temporoccipital, y esto va a dividir el temporal del parietal. Estas dos líneas van a configurar los límites del lóbulo temporal, y en su región basal, el lóbulo temporal va a estar limitado por el polo temporal y la línea parietotemporal basal. Esa línea parietotemporal basal va a conectar la escotadura preoccipital con el punto más inferior de la fisura parietoccipital. Ya hacia la región más interna con la ínsula va a limitarse por el surco limitante inferior. Como sabemos, el lóbulo temporal va a tener 4 superficies: una superficie basal, una superficie mesial, que es a la que nos vamos a dedicar el día de hoy, y medial, y una superficie superior y lateral. Cada una de estas superficies tiene unos relieves anatómicos importantes. Vamos a revisar algunos de ellos. En la cara superior del lóbulo temporal vamos a tener el piso del compartimento silvano profundo, o esa parte esfenoidal de la fisura silviana, y vamos a tener en él 2 planos, el plano temporal y el plano polar. El plano temporal es la superficie posterior de la región de la superficie superior del lóbulo temporal, y va a tener unos giros transversos: el giro transverso posterior, medio y anterior. Este giro transverso anterior es también conocido como el giro de Heschel y es área auditiva primaria en el lóbulo temporal dominante. Ya el plano polar es parte de la superficie anterior de la parte anterior de esta superficie superior del lóbulo temporal, y como vemos tiene una pendiente lateromedial y va a estar separado de la ínsula por el surco limitante inferior. Aquí vemos 2 imágenes: una imagen del plano temporal, va a ser un poco más horizontal, y el plano polar, que es más pendiente, oblicuo e inclinado. Hacia su parte media va a conectarse con el surco limitante inferior y a través de él podría accederse al cuerno temporal. Aquí vemos el piso del compartimento silviano en el plano polar, una esquematización del fascículo uncinado y del cuerno temporal con las radiaciones ópticas. Vemos cómo va a haber un espacio entre el fascículo uncinado y las radiaciones ópticas donde puede ser abordado el cuerno temporal.
a una profundidad aproximada de 9.3 milímetros a 1 centímetro, desde el surco limitante a nivel del ápex del uncus se puede encontrar el cuerno temporal. Sin embargo, estos van a variar dependiendo del lugar de donde se aborde el ingreso al cuerno temporal. La cara lateral del lóbulo temporal tal vez es la más conocida por todos. Esta cara lateral tiene 3 surcos, dos surcos y 3 giros, perdón. Un giro temporal superior que va a estar entre la fisura silviana y el surco temporal superior, y se va a continuar atrás con el giro supramarginal. Un surco temporal superior que va a continuarse con el angular, y un giro temporal medio que va a estar entre los surcos temporales superior e inferior. Este giro es muy importante porque en su profundidad se va a albergar el cuerno temporal y sus estructuras, el hipocampo y cisternas como caudal y ambient. Y por último, el giro temporal inferior, que va a formar parte tanto de la cara lateral como de la cara basal del lóbulo temporal. La inclinación de la trayectoria quirúrgica que nosotros demos va a depender de qué giro optemos para abordar el cuerno temporal. Entonces, si nosotros entramos por el giro temporal superior, vamos a tener una inclinación más vertical, y si entramos por el giro temporal medio, una inclinación más perpendicular, y si entramos por el giro temporal inferior, una mayor inclinación para abordar el cuerno temporal. Y lo mismo, vamos a tener diferentes distancias dependiendo si lo abordamos a nivel del uncus o del punto coroideo, que ya vamos a ver qué es. En su cara inferior, el giro temporal, el lóbulo temporal va a ir desde el polo temporal a la línea parieto-temporal basal, y va a estar separado por 2 surcos y 3 giros. El primer surco es el surco colateral. Ese surco colateral es el más medial, y en ocasiones puede continuarse con el surco rinal o puede ser discontinuo, como en este espécimen. El segundo surco es el surco temporo-occipital, que es el más lateral, y estos 2 surcos van a configurar 3 giros. El giro paripocampal, que es el más medial, y su parte mesial va a configurar la estructura que vamos a estudiar el día de hoy, que es el lóbulo temporal mesial, y hacia adelante va a incurvarse como en forma de gancho formando el uncus. Hacia atrás va a continuarse con el giro lingual. El giro de la mitad entre el surco colateral y el surco occipitotemporal va a ser el giro fusiforme, y en su parte más lateral al surco occipitotemporal, tenemos la parte basal del giro temporal inferior. Esta va a ser la configuración del lóbulo temporal en su parte basal. El surco rinal, que puede o no ser constante con el surco colateral y seguir continuo, va a separar la parte más lateral del uncus con el giro fusiforme. El giro paripocampal hacia su región posterior va a ser interceptado por este surco, que es el surco calcarino, dividiéndolo en 2. Una parte superior, que va a configurar el istmo del cíngulo, y una parte inferior que va a continuarse como el giro lingual en un punto que se llama el punto calcarino. Igualmente, dependiendo del lugar donde abordemos la cara basal del temporal para llegar al asta temporal, vamos a tener diferentes trayectorias. El cuerno temporal va a estar sobre el giro paripocampal. Si entramos por él o por el surco colateral, vamos a entrar de una forma más vertical, con menor inclinación o lateralización, y si entramos en giros más laterales vamos a tener que medializarnos más. Ya para hablar de la cara medial del lóbulo temporal, que es lo que nos trae el día de hoy, entonces esa cara medial del lóbulo temporal es un área cortical compleja. Va a estar formado predominantemente por las superficies mediales del giro paripocampal y el uncus, que está en su región anterior, y los surcos colateral y rinal hacia la región más anterior. La superficie medial del lóbulo temporal va a estar formada por 3 franjas longitudinales de tejido nervioso, una encima de la otra, que se van a entrelazar. Y esto va a ser en la parte más inferior. Vamos a tener el giro paripocampal, ¿sí?, que en esta región se ha denominado el subiculum, adyacente a la formación hipocampal. En la parte media vamos a encontrar el giro dentado o circunvolución dentada, que es la parte más medial de la formación hipocampal, y es sustancia gris.
Y en la parte más inferior, superior, en este caso, vamos a encontrar la fimbria. Y la fimbria del fornix va a ser sustancia blanca que está formada por fibras que van a emanar de la formación hipocampal y van a ir hacia el pilar del fornix. Aquí tenemos otro espécimen, entonces tenemos la circunvolución paripocampal en la parte más inferior, el giro dentado en la parte media y la fimbria en la parte más superior. Y una estructura que estaría más superior a estos tres estructuras de sustancia nerviosa entrelazada será el surco del fornix, que va a estar entre el tálamo y el plexo coroideo. Aquí tenemos otra esquematización: giro paripocampal, formación hipocampal con su giro dentado en la región medial y fimbria del fornix. En la región temporomesial tenemos tres surcos muy importantes. El surco hipocampal, que va a estar dividiendo la región paripocampal del giro dentado. El surco fimbrio dentado, que va a dividir la fimbria del fornix y el giro dentado. Y un surco muy importante desde el punto de vista quirúrgico, que es la fisura coroidea, que va a estar entre el tálamo y la fimbria, y esta fisura coroidea en la región temporomesial va a ser importante porque va a albergar vasos, va a hacer la apertura a cisternas como la ambiens, y va a ser nuestro plano de disección, el cual nunca debe ser violado a la hora de realizar, por ejemplo, procedimientos como la lobectomía temporal, como vamos a ver posteriormente. El uncus, como tal, es la parte anterior de esa proyección medial del giro paripocampal. Tiene una forma de gancho, como podemos ver, y de ahí viene su nombre, y tiene un segmento anterior y un segmento posterior. Ese segmento anterior tiene una superficie medial que no está dividida y se va a enfrentar, como podemos ver, a las cisternas carotidia y silviana. El uncus va a albergar a la amígdala. La amígdala tiene gran parte de representación en el uncus, un volumen importante, y en su segmento posterior el uncus va a estar dividido por algo que se llama el surco o ranura uncal, y eso lo va a dividir en un segmento superior y en un segmento inferior. Esta parte posterior del uncus va a estar, como pueden ver, en relación con el pie de mesencefálico, formando la pared lateral de la cisterna crural, y adyacente a él, en la parte superior y lateral de esa cisterna, va a pasar el tracto óptico y va a albergar la cabeza hipocampal. Entonces es una estructura importante de la pared mesial del lóbulo temporal. Como vemos, el segmento anterior del uncus va a estar conformando esa parte más medial y anterior. La amígdala va a estar conformando esa parte más medial y anterior del uncus, y este va a estar inmediatamente posterior a la sustancia perforada anterior. ¿Sí? Aquí vemos un espécimen donde tenemos un corte sagital y vemos como la amígdala es la pared anterior del cuerno temporal, y va a haber un pequeño espacio entre la cabeza hipocampal y entre la amígdala, ¿sí? Que es el surco uncal. Aquí vemos el hipocampo, cabeza y cuerpo y cola. Y esto es algo importante desde el punto de vista anatómico para los abordajes quirúrgicos, y es que la amígdala, como podemos ver acá, se funde de forma indistinta con el claustrum y con el señor. Veamos diciendo que desde el punto de vista anatómico y quirúrgico es muy importante esta relación, porque aquí vemos que la amígdala, que es el segmento anterior uncal, se funde con el claustrum y con el pálido en la región gangliobasal. Entonces, cuando estemos haciendo la lobectomía temporal, si no tenemos un plano de disección dorsal o superior de esa amígdala, podemos meternos indiscriminadamente a los ganglios de la base y generar déficits en el paciente. Entonces es importante a la hora de la cirugía tener un plano dorsal de resección, y ya vamos a ver cómo lo tenemos. Esta amígdala va a ser obviamente la pared anterior del cuerno temporal, pero también va a formar parte anterior del techo temporal. Entonces forma parte de la pared ventricular. Ya
hacia el segmento posterior del uncus, que vemos el segmento anterior con la amígdala, ya hacia el segmento posterior encontramos la cabeza del hipocampo, ¿sí? En su pared medial, esta va a ser una parte importante del segmento uncal posterior, un relieve aproximadamente de 5 centímetros, y va a formar ese techo del uncus en su región posterior. Otros aspectos importantes desde el punto de vista anatómico. Uno muy importante es el punto coroideo inferior. El punto coroideo inferior es el extremo más caudal de la fisura coroidea. Recordemos que la fisura coroidea está entre el tálamo y el fornix. El punto más caudal de esa fisura coroidea, que va a empezar desde el foramen intraventricular o de Monro, va a ser el punto coroideo inferior. ¿Por qué es importante? Porque por este punto ingresa la arteria coroidea anterior y va a ser una referencia para la resección dorsal de la amígdala. Entonces este punto siempre va a estar medial a nuestro plano de resección. Vamos a encontrarlo medial y posterior al pez hipocampal y siempre debe ser protegido por nosotros para evitar lesionar la arteria coroidea y para tener un plano claro de resección, como vamos a ver posteriormente. Otras estructuras, el giro dentado. Recordemos que el giro dentado se va a extender desde la formación hipocampal hacia posterior y hacia dorsal, ¿sí? El hipocampo va a hacer esa parte del piso del cuerno temporal, generando este relieve en el piso del cuerno temporal, y va a tener unos acúmulos de sustancia gris, que son conocidos como los cuernos de Amón, sea 1, 2, 3 y 4, delimitados hacia atrás por el giro parihipocampal y el subiculum del giro parihipocampal. Recordemos que el hipocampo va a tener 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza del hipocampo tiene característicamente unas implantaciones, 3 o 4 implantaciones digitiformes que son conocidas como el pez hipocampal porque se asemejan a una pata felina. Y estas pez hipocampales van a estar en íntima relación con los orígenes de la fimbria y de la fisura coroidea. Van a estar hacia posterior y hacia medial. Entonces, posterior a la cabeza del hipocampo vamos a encontrar el cuerpo del hipocampo en la parte más medial del cuerno temporal, y posteriormente ella se va a estrechar hasta perderse como una estructura ventricular en la cola del hipocampo. Aquí tenemos otra esquematización. Punto coroideo inferior, punto importante desde el punto de vista quirúrgico, medial y posterior al pez hipocampal. Para hablar un poco del cuerno temporal, entonces este cuerno temporal va a empezar hacia adelante, desde el atrio, ¿sí? Justo adelante de el pulvinar del tálamo, y va a llegar hasta la amígdala, ¿sí? El cuerno temporal va a estar aproximadamente 2.5 centímetros atrás del polo temporal. Tiene unos límites claros. Tiene en su parte anterior la amígdala, como ya habíamos visto, que está la amígdala, parte posterior del uncus, y el hipocampo. En su pared inferior va a tener hacia medial el hipocampo y hacia lateral el surco colateral. El surco colateral va a generar una eminencia en la pared ventricular, que es la eminencia colateral, ¿sí? Y esto también va a ser desde el punto de vista quirúrgico importante, porque no es lo mismo la resección medial o lateral a la eminencia colateral. En su pared medial va a tener la parte inferior y lateral del tálamo y la cola del núcleo caudado, y entre ellos el surco estriatal, y en el techo va a tener al tapetum del cuerpo calloso, que va a estar interpuesto entre el cuerno temporal y las radiaciones ópticas. Entonces estos van a ser los límites del cuerno temporal. ¿Y por qué es importante verlos en la charla? Porque una parte importante de la lobectomía temporal es la identificación temprana del cuerno temporal para guiarse en la eliminación de las estructuras temporales mesiales. Entonces hay que saber por dónde se entra el cuerno temporal para no lesionar algunas estructuras. Ya desde el punto de vista quirúrgico, hacia el 1994 el doctor Oliveira distinguió 3 regiones del lóbulo temporal mesial: un sector anterior, medio y posterior. Y esto es importante para hacer la correlación neuroanatómica y quirúrgica
que es como la finalidad de la charla del día de hoy. Estos tres sectores van a tener sus componentes cisternales y ventriculares y van a facilitar el estudio de la región desde el punto de vista anatómico, pero también a seleccionar mejor los abordajes quirúrgicos. La región temporomesial anterior va a ir desde el surco rinal hasta una línea que pasa a través del punto coroideo inferior, ¿sí? Y esto va a incluir al uncus en su porción cisternal y al giro parihipocampal. El segmento anterior de esta región temporal mesial anterior va a estar, como vimos, enfrentada a las cisternas carotidia y silviana, y el segmento posterior va a estar enfrentado al mesencéfalo de la cisterna crural, como podemos ver acá. Segmento anterior, segmento posterior. Entonces, si quisiéramos abordar esa región temporal mesial anterior, podríamos hacerlo por una craneotomía terional. Aquí vemos la intención de este abordaje, hacer un abordaje transinsular, transilviano, transinsular a través del surco limitante inferior y llegar a la amígdala y al hipocampo. Entonces vemos como el cirujano abre el valle silviano, hace una incisión, una corticotomía de aproximadamente 1 centímetro a nivel del surco limitante inferior de la ínsula, justo por detrás del limen insular, y ingresa, realizando una resección de esas estructuras temporales mesiales y teniendo una visión del límite medial de su resección, que es el tentorio. Entonces esto es un abordaje a la región temporal mesial anterior. La región temporal media va a ir delimitada entre el punto coroideo inferior y la placa cuadrigeminal. Va a tener también unas superficies cisternales que van a estar en íntima relación con el giro parihipocampal y el giro dentado hipocampal, y ellas van a estar en relación con la arteria coroidea, la cisterna ambiens, el cuerno temporal. La vena ventricular inferior va a estar saliendo a este nivel. Como podemos ver acá en estas imágenes. Entonces, este es otro abordaje de la región temporal media. Aquí describe el cirujano que ha hecho un abordaje transtemporal al lado izquierdo por una craneotomía pretemporal. Y aquí lo que vamos a hacer es entrar, ya sea transulcal o transcortical, transtemporal, a ese cuerno temporal. Entonces aquí el cirujano esquematiza cómo entra al sistema ventricular. Esto es lo que no debemos hacer en la resección, porque hemos abierto la fisura coroidea, hemos despegado el plexo coroideo del fornix y de la fisura coroidea y estamos entrando a la cisterna ambiens. Lo que vamos a hacer es siempre estar lateral a ese plexo coroideo para resecar las estructuras mesiales como el hipocampo y el parihipocampo. Pero aquí, en este espécimen, se ha abierto y se ha expuesto a la cisterna ambiens. Y aquí se ha eliminado todas las estructuras mesiales, evidenciando el tentorio. Y una región temporal mesial posterior, que va a ir desde la placa cuadrigeminal hasta ese punto calcarino del que hablábamos ahora, o simplemente hasta el esplenio del cuerpo calloso. Aquí vamos a tener estructuras que conforman la pared lateral de la cisterna cuadrigeminal, como el giro parihipocampal, el istmo, el giro del cíngulo, ¿sí? El giro lingual. Y esta superficie ventricular va a estar formada por la cola del hipocampo, el plexo coroideo, fisura coroidea en su parte más posterior. Aquí nuevamente vemos un abordaje a la región temporal mesial posterior, esto ya a través de una craneotomía suboccipital lateral. Vemos cómo el cirujano planea hacer un abordaje transtentorial y por medio de la disección del tentorio llega a las regiones temporales mesiales posteriores, como giro parihipocampal, giro lingual. Bueno. Ya por último, la irrigación del lóbulo temporal va a estar dada principalmente en esta región, en su región mesial, por ramas de la arteria cerebral posterior. Recordemos que la cerebral posterior va a dar una rama temporal inferior que a su vez da 3 ramas, hipocampal anterior, media y posterior, que van a irrigar las partes del hipocampo y del uncus en su segmento anterior. Y lo mismo la coroidea anterior, rama de la carótida interna, va a ramas uncales que se van a anastomosar con estas hipocampales de la temporal inferior. Entonces, cuando hablamos de los abordajes quirúrgicos a esta región temporal mesial, tenemos múltiples opciones: abordajes transilvianos transinsulares, abordajes transulcales, abordajes transgirales o subtemporales. Y esto va a depender de la patología en cuestión, porque tenemos patología del campo de la epilepsia, patología tumoral, vascular.
El día de hoy pues vamos a centrarnos un poco más a la epilepsia, que es lo que habíamos hablado con el doctor Romero, y vamos a ver un poco de la técnica quirúrgica de la lobectomía y aspectos importantes de la anatomía que acabamos de revisar y que es útil para realizar esta cirugía. Entonces, obviamente esta incisión va a estar centrada principalmente hacia la exposición del lóbulo temporal, va a empezar desde el arco cigomático, va a ir hacia posterior casi que hasta una línea paralela con la mastoides y se va a curvar hacia ligeramente superior de la línea temporal superior. Aquí el objetivo va a ser exponer 2/3 de la exposición quirúrgica, va a ser lóbulo temporal y muy poca exposición del lóbulo frontal. El paciente debe ir flexionado, con la cabeza rotada al lado contralateral y extendido un poco más que en el terional convencional. Y esto es porque por la disposición anatómica del hipocampo, esto va a facilitar que el cirujano tenga una visualización más paralela y completa de la cola hipocampal a la hora de realizar la resección. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta cirugía de lobectomía temporal? Vamos a hacer 2 pasos básicamente. El primer paso es entrar a resecar la neocorteza del lóbulo temporal, ya sea transsulcal o transgiral, a través del giro temporal medio, y vamos a despegarla del tallo temporal. Y después de haber realizado esto, vamos a entrar al cuerno temporal para resecar las estructuras más mesiales, como son el uncus, la amígdala, el hipocampo y el fascículo occipitotemporal. Esto es la cirugía de la lobectomía temporal, estos 2 pasos. Y esta es una medición que nunca se nos puede olvidar. Es la medición que ha venido de algunos estudios que se han realizado en pacientes con epilepsia, donde se debe realizar una resección desde la punta del temporal de al menos 3.5 centímetros en el lóbulo dominante y 4 centímetros en el lóbulo temporal no dominante. ¿Cómo es la técnica quirúrgica? Luego de hacer nuestra incisión y nuestra disección de tejidos blandos y craneotomía, vamos a tener una exposición del lóbulo temporal. Aquí tenemos el valle silviano, giro temporal superior, giro temporal medio y parte del inferior. Y lo primero que vamos a hacer es medir con ayuda de un pénfil o con ayuda de un FRIR o cualquier disector. Vamos a marcar nuestros 4 centímetros o 3.5 dependiendo si estamos en un lóbulo no dominante o dominante. Vamos a deslizarlo por debajo de la tabla interna hasta la ala esfenoidal y vamos a marcar el borde posterior de esa resección neocortical. Posteriormente vamos a entrar, lo más recomendado es en el surco temporal superior, entre el giro temporal superior y el medio. ¿Por qué intentamos respetar el giro temporal superior? Porque recordemos que aquí está el giro transverso de Helsch. Entonces puede haber lesiones del área auditiva primaria y del área del lenguaje que pueden generar secuelas en el paciente y por eso se intenta dejar siempre este giro temporal superior. La corticotomía superior va a ser realizada en el eje largo de los giros temporales. Vamos a realizar 2 corticotomías, una superior y una posterior. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar 2 planos, un plano superior y un plano posterior. Y aquí, cuando realicemos la resección de la neocorteza, nos vamos a encontrar con algo muy importante, que es este tubérculo. Es un tubérculo innominado, no tiene un nombre descrito aún, pero es muy constante anatómicamente y este tubérculo nos va a marcar una dirección importante. Siempre que realicemos nuestra resección neocortical superior y posterior, el plano de disección debe unirse con este tubérculo, intentar unirse. Y esto va a darnos una marca anatómica de superficie importante para evitar entrar inadvertidamente al cuerno temporal y lesionar estructuras mesiales en una fase de la cirugía prematura. Después de que hagamos esta resección neocortical, que es aproximadamente unos 3.5 centímetros de profundidad, lo que debemos hacer es encontrar el ventrículo, el cuerno temporal, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es identificar ese cuerno temporal. ¿Por qué el cuerno temporal? Porque el cuerno temporal es un punto de referencia clave para la exposición de estas estructuras mediales y mesiales. Ese cuerno temporal va a estar en la profundidad del giro temporal medio, o donde estaba la neocorteza del giro temporal medio. Vamos a entrar con el bipolar y vamos a seccionar la pared lateral de ese cuerno temporal, que va a ser el fascículo occipitotemporal, y vamos a identificar las estructuras. Lo primero que vamos a ver es el hipocampo en su parte lateral y posteriormente vamos a ver el plexo coroideo.
¿Cómo sabemos que estamos dentro del hipocampo? Por la salida, dentro del cuerno temporal, por la salida del líquido cefalorraquídeo y por la identificación del plexo corroideo. Muchas veces hay que tener en cuenta que gran parte de ese lóbulo temporal mesial anterior está dado por la amígdala y el cuerno temporal, recordemos que está 2.5 centímetros atrás de la punta del temporal, entonces va a estar más posterior de lo esperado. Hay que tener esto en cuenta porque podemos disecar y pasar por alto el ventrículo y entrar inadvertidamente al tronco o a estructuras gangliobasales. Esta imagen esquematiza cómo en verde está la amígdala y vemos cómo en el piso de esa fosa silviana tenemos los tractos ópticos, el asa de Meyer, las radiaciones ópticas, y hay un área hacia medial y hacia atrás de la amígdala que está desprovista de estas radiaciones ópticas. Entonces, siempre que estemos haciendo esa disección, vamos a intentar hacerla hacia medial. Hacia medial porque hacia lateral nos vamos a encontrar el asa de Meyer. ¿Sí? Obviamente teniendo en cuenta la fisura corroidea. Posterior a entrar al ventrículo, vamos a encontrar el hipocampo, pez hipocampal, cuerpo hipocampal, plexo corroideo y recordemos que hacia atrás y hacia medial del pez hipocampal vamos a tener un punto muy importante anatómico que es el punto corroideo inferior, que lo recomendado es siempre protegerlo con cotones para evitar lesiones de la arteria corroidea anterior. En este paso de la cirugía, algunos autores recomiendan utilizar retracción fija, una para elevar el techo del cuerno temporal y otra para retirar la porción restante neocórtex. Otros autores usan la retracción dinámica. Otros autores recomiendan también poner un cotón aquí en la región posterior para evitar el paso de sangre del cuerno temporal hacia el atrio y hacia el sistema ventricular en general. Vamos a realizar posteriormente una disección subpial de la porción de T2 anterior al pez hipocampal. ¿Y esto para qué? Para tener ese punto de referencia de resección dorsal de la amígdala, del cual habíamos hablado cuando vimos la anatomía del uncus. Recordemos que el uncus, que está por acá, en su porción superior y anterior, está dado por la amígdala. Y la amígdala se funde con el claustrum y el pálido. Entonces, cuando nosotros disequemos esta porción subpial de T2 anterior al pez hipocampal, vamos a encontrar M1 o vamos a encontrar la bifurcación de la media. Esta bifurcación va a ser muy importante porque nos va a marcar un punto, una línea entre la cerebral media y el punto corroideo inferior, como podemos ver acá en el plano verde. Y esa línea entre la cerebral media y el punto corroideo inferior va a ser el plano de resección superior o dorsal de la amígdala. Con esta línea vamos a empezar la primera fase de la resección de las estructuras mesiales, que es la amigdalectomía selectiva. Entonces, después de encontrar esto, vamos a identificar nuestras estructuras. Aquí tenemos la amígdala, aquí tenemos el uncus, y vamos a empezar a realizar una resección subpial de las mismas, teniendo en cuenta nuestro borde dorsal, formado por la bifurcación de la cerebral media y el punto corroideo inferior. Aquí la anatomía es muy importante para no entrar a las estructuras gangliobasales. Se realiza una amigdalectomía en bloque y se mantiene un plano ventral de disección. ¿Cuál es el plano ventral de disección? Estas estructuras aracnoideas que van a cubrir las cisternas, ¿sí? Y debajo de ellas los nervios y los elementos vasculares y el borde libre del tentorio protegiendo el cuarto par. Entonces, siempre el borde ventral de la disección va a ser las estructuras aracnoideas. Posterior a realizar la amigdalectomía y la resección del uncus, puedo con un disector terminar de eliminar parte del tejido sin invadir la estructura aracnoidea. Siempre nuestro borde libre del tentorio va a ser el borde de remoción más medial adecuada del uncus. ¿Hasta dónde voy a llegar con la remoción del uncus? Hasta la cabeza del hipocampo. Recordemos que entre el uncus y el hipocampo tengo algo que se llama la escotadura uncal o el surco uncal. Y es ahí hasta donde voy a llegar en esta primera fase de la resección mesial. Ya he eliminado la amígdala y el uncus. Ahora voy a
Ahora voy a dedicarme a disecar el hipocampo. Voy a empezar con una disección medial del hipocampo. Esto era lo que hablábamos cuando revisábamos la anatomía. En la región medial yo tengo el plexo coroideo, medial al plexo coroideo tengo la fisura coroidea y medial a la fisura coroidea tengo el tálamo. Entonces yo nunca voy a abrir la fisura coroidea porque me voy a meter a la cisterna ambiens y porque voy a lesionar la arteria coroidea anterior. Nunca voy a coagular cerca al plexo coroideo en lo posible porque voy a lesionar la arteria coroidea. Y siempre mi disección y la resección va a ser lateral al plexo coroideo. Siempre. Siempre para evitar entrar al tálamo o a las estructuras gangliobasales. Entonces empiezo a hacer una disección medial del hipocampo con ayuda del cotón, de la succión, del bipolar. Voy a empezar a resecar la cabeza hipocampal. El hipocampo se reseca en partes, primero cabeza y parte del cuerpo y luego la cola. Siempre lateral al plexo coroideo para no entrar o lesionar la arteria coroidea, que es una de las causas de hemiplegia en la lobotomía temporal anterior. Durante la resección de la cabeza hipocampal y de parte del giro parahipocampal restante, voy a tener unas ramas arteriolares que son tributarias de la cerebral posterior, que van para la cabeza y el cuerpo del hipocampo, ¿sí? Las que vimos en la irrigación del lóbulo temporal. Es importante que sean coaguladas y cortadas, no que se traccionen, porque puede generar lesión por abulsión de la cerebral posterior y es otra causa de déficit neurológico en los pacientes. Entonces, cuando estemos haciendo la disección subpial de la parte del giro parahipocampal restante de la cabeza y cuerpo del hipocampo, estas ramitas arteriolales vamos a coagularlas con el bipolar y a cortarlas. Siempre. Aquí vemos la cerebral posterior y ramas arteriolales a la cabeza del hipocampo. Ya después de haber resecado la cabeza del hipocampo, me dedico a seguir la cola hipocampal y parte del cuerpo restante mediante una disección subpial con ayuda del aspirador y reseco lo que quede del parahipocampo y del fusiforme. Y termino la hipocampectomía selectiva. ¿Hasta dónde recomendaba la extensión? Hay que tener en cuenta que el grado de resección está totalmente asociado con el grado de Engel posoperatorio de los pacientes. Lo que se recomienda es resecar al menos hasta la placa cuadrigeminal. Entre más estructuras mesiales retenidas, mayor riesgo de convulsiones recurrentes. Entonces, ¿qué aspectos neuroanatómicos clave tenemos a la hora de operar a estos pacientes con epilepsia? Primero, es muy importante la identificación del cuerno temporal después de la resección neocortical, porque eso va a ayudar a evitar trayectorias quirúrgicas equivocadas. Lo segundo, hay que limitar la extensión de la disección del fascículo occipitotemporal. Como vimos, si nos vamos hacia lateral, a lo largo del hipocampo, vamos a generar defectos de los campos visuales por lesión del asa de Meyer. Entonces vamos a estar en la pared lateral del ventrículo, hacia medial del fascículo occipitotemporal, sin transgredir el plexo coroideo. Segundo, la eminencia colateral es importante porque todo el tejido neural que está lateral a la eminencia colateral puede ser resecado, pero lo que está medial siempre tiene riesgo de lesionar estructuras mesencefálicas. Entonces hay que tener clara esta eminencia en el piso del ventrículo. Hay que proteger meticulosamente los planos aracnoideos y hay que evitar la coagulación cerca al borde tentorial, porque podemos tener neuropatías del tercer y el cuarto par, que como vimos están ahí protegidas por las capas aracnoideas y por el borde libre del tentorio. Un aspecto anatómico muy importante es la fisura coroidea, ¿sí? Esa fisura coroidea, como vimos, va a ser lo que divide la región temporomesial del tálamo básicamente. Cuando la abrimos vamos a exponer la cisterna ambien y nunca podemos disecar medial del plexo coroideo porque vamos a lesionar la arteria coroidea anterior y nos vamos a meter a los ganglios de la base o las cisternas de la base y estamos en un plano de disección erróneo. Asimismo, entonces podemos evitar el compromiso de la arteria coroidea anterior. Siempre los vasos perforantes de la cerebral posterior que vimos deben cauterizarse y seccionarse para evitar lesiones por distracción de la cerebral posterior. Clave, la disposición de las radiaciones ópticas en el piso del compartimento silviano o techo del ventrículo del cuerno temporal. Recordemos que pueden exceder hasta 5 milímetros la cabeza del hipocampo. Entonces, obviamente en abordajes que son a través del transinsulares, transilvianos o a través del giro temporal superior, van a ser más mórbidos con las radiaciones ópticas que abordajes transcorticales o transurcales a través de T2. Y esto era lo que les traía para el día de hoy.